Hola a todos. Después de muchos días de dudar y pensarlo una y otra vez por fin, Ye eligió una fecha especial, un día para celebrar junto a Huyen una boda pequeña sencilla, pero lo suficientemente significativa como para poder llamarla familia. Sin embargo, lo que más conmovió a Huyen no fue el día de la boda, sino una frase que dijo Ba Sam, la madre de Ye. Una frase que parecía muy simple. Pero, ¿acaso fue esa misma frase la que se convirtió en la mayor motivación, la que llevó a Ye a aceptar el cansancio, a exigirse cada día un poco más, para construir un verdadero hogar para Huyen y Maya? Sin darse cuenta, Huyen empezó a ver a Ba Sam como a su propia madre. Una madre que antes se oponía, que sentía miedo, pero que ahora quiere estar presente para ser testigo de la felicidad de los dos. ¿Es suficiente una boda pequeña para cerrar las heridas del pasado? ¿Está Ye entregándolo todo para ese día tan importante y olvidándose de sus propios límites? Y después de la boda, ¿la paz realmente se quedará o será solo una breve calma antes de una nueva prueba? La historia de hoy no trata solo de una boda, sino de elecciones, sacrificios y de un vínculo familiar que llegó un poco tarde. Acompáñenos y sigamos esta historia juntos. La tarde cae muy despacio. No es ese tipo de atardecer que llega de golpe, sino una luz que se va retirando poco a poco, como si el día mismo no quisiera irse de esta pequeña casa. El sol de las últimas horas se filtra de lado por el viejo marco de madera de la ventana y cae sobre la mano delgada de Ba Sam, que descansa inmóvil sobre la mesa. Esos dedos ásperos con las venas marcadas son las manos de toda una vida de ahorro, preocupaciones y cargas llevadas en silencio. Nadie sabe desde cuándo está sentada ahí. No habla, no se mueve. Solo mira en silencio hacia el patio delantero, donde los surcos de verduras verdes se mecen suavemente con el viento de la tarde. El viento es leve, pero suficiente para hacer crujir las hojas como pequeños susurros de una vida que sigue avanzando. Huyen sale de la cocina con una tetera de agua caliente. El vapor se eleva suavemente y alivia el frío que empieza a sentirse al final del día. La coloca sobre la mesa y cuando está a punto de irse, escucha la voz de Ba Sam a su espalda. «Huyen, ¿puedes sentarte aquí con la abuela un momento?» Su voz ya no es dura, ya no tiene ese tono de alguien acostumbrada a mandar y decidir por los demás. No hay reproche, no hay imposición, es solo una voz cansada, temblorosa, como si hubiera tenido que reunir todo su valor para hablar. Huyen se detiene un instante, se gira la mira en silencio y luego acerca una silla para sentarse frente a ella. Sus miradas se cruzan, pero ninguna dice nada. El tiempo pasa de una forma extrañamente lenta. Solo se escucha el viento colándose bajo el alero, el cacareo de una gallina en algún rincón del patio, y el suspiro pesado de una madre que ha cargado demasiados miedos en el corazón. Ba Sam baja la cabeza. ¿Sabes algo?, dice despacio. Hubo momentos en los que quise que Ye se fuera muy lejos. Huyen levanta ligeramente la mirada. Sus ojos se quedan quietos, pero sigue en silencio. Pensé, ¿qué si se iba al extranjero? Que pasara unos años sufriendo un poco. Que ganara dinero. La voz de la mujer se apaga. Tal vez así, su vida sería menos dura. Una leve sonrisa aparece en sus labios, apagada, torcida, sin ninguna alegría. Y hubo veces, se detiene largo rato como luchando consigo misma, en que pensé que quizá tú deberías dejarlo. El aire dentro de la habitación se vuelve denso. Criar sola a la pequeña Maya, al menos, sería menos duro que ahora. Huyen aprieta con fuerza las manos sobre sus muslos. Los nudillos se le ponen blancos, pero no habla, no reacciona, solo escucha. Ba Sam inclina aún más la cabeza. Su voz se vuelve grave. No dije eso porque te odiara. Lo dije porque tenía miedo. Las palabras tenía miedo salen suaves pero temblorosas. Levanta la mirada. Sus ojos están enrojecidos.
Miedo de ver a mi hijo impotente. Miedo de que no pudiera cuidar de su esposa y de su hija. Miedo de que algún día, traga saliva, los tres se quedaran sin nada. La habitación queda en completo silencio. La mirada de Ba-Sam recorre lentamente la pequeña casa. Las paredes aún conservan el olor de la pintura nueva. La vieja mesa de madera ha sido reparada. Ya no cojea. El patio delantero donde Maya solía correr de un lado a otro, riendo y llenando la tarde de vida. La voz de la mujer se quiebra. Pero luego, cada vez que volvía aquí, que los veía a ti y a Ye levantando la cerca en silencio, haciendo cada cosa pequeña, sin quejarse, respira hondo, y veía a la pequeña Maya dormir tranquila en esta habitación. Una lágrima resbala por su mejilla arrugada. Entonces entendí que hay cosas que no se pueden medir con dinero. Se limpia rápidamente los ojos con un gesto torpe, como si temiera mostrar su debilidad frente a su nuera. Me siento muy culpable, Huyen. Hay noches en las que no puedo dormir. Me quedo pensando, con miedo de que algún día tú me mires. La voz se rompe, y en tu corazón solo haya resentimiento. Levanta la cabeza y mira directamente a Huyen. Su mirada tiembla. Ya no es la de una suegra severa, sino la de una anciana que teme perder lo más valioso que le queda. Lo que más miedo me da es que me reproches algo. La habitación parece congelarse. Huyen sigue sentada ahí. No llora, no responde de inmediato. Mira a la mujer frente a ella, una madre que fue dura, que creyó que controlar era una forma de amar, que temió a la pobreza más que a la pérdida, y que ahora está sentada ahí frágil, llena de arrepentimiento. Afuera el viento sopla con más fuerza. Las hojas chocan unas con otras, recordando que la vida nunca se detiene. Y en ese silencio es imposible que el espectador no se pregunte, ¿qué dirá Huyen? Una palabra de perdón suave, o un silencio aún más doloroso que cualquier reproche, y Ba-Sam realmente soltará el control. ¿O esto no es más que un miedo pasajero de una madre que ya ha recorrido casi todo su camino? De repente Ba-Sam extiende la mano, una mano delgada llena de arrugas marcadas por los años. Las yemas secas tiemblan mientras muy despacio toma la mano de Huyen, como si solo con tardar un segundo más fuera a retirarla, por miedo a no tener ya el valor suficiente. Huyen se sobresalta levemente. Ese calor se transmite a través de la piel, muy real. No es un gesto de cortesía, sino el agarre de alguien que intenta aferrarse a lo último que le queda. No tengas miedo, dice Ba-Sam en voz muy baja, casi un susurro. No he venido a reprocharte nada. Su mano aprieta un poco más fuerte. Los dedos tiemblan no por el frío, sino por el miedo a que si la suelta todas las palabras que ha guardado en su corazón durante tantas noches, se desvanezcan como si nunca hubieran existido. Solo quiero decirte una cosa que nunca te he dicho. Respira hondo. Su pecho delgado sube y baja lentamente. Por primera vez mira a Huyen de frente sin esquivar la mirada, sin defensas, sin esconderse. Tú y Ye, no se rindan. Huyen levanta ligeramente la cabeza. Sus ojos se abren un poco más como si aún no pudiera creer lo que acaba de escuchar. Ba-Sam continúa con una voz pausada, midiendo cada palabra. En esta vida, nadie atraviesa las tormentas sin salir herido. Hay quienes se lastiman por fuera y hay quienes se lastiman por dentro, sin que nadie lo vea. Aprieta un poco más la mano de Huyen. Pero mientras sigan tomados de la mano, podrán seguir adelante. Su voz se vuelve ronca. Ya no suena como el consejo de una persona mayor, sino como la confesión tardía de una madre que creyó saber siempre qué era lo mejor para su hijo. Yo pensé alguna vez que podía prepararle a Ye un camino más fácil, un camino con menos barro, menos hambre, menos preocupaciones. Sonríe con tristeza, pero olvidé que hay caminos que no se recorren con dinero, solo se recorren con el corazón.
Su mirada recorre lentamente la pequeña casa como queriendo grabar cada detalle. La casa es pequeña. Las paredes aún conservan el olor de la cal reciente. La vieja mesa de madera ha sido arreglada. Ya no se mueve al apoyar la mano. Afuera los surcos de verduras verdes no hacen rico a nadie, pero alcanzan para que una familia viva día a día. Esta casa es pequeña, es verdad. Dice despacio, pero la levantaron ustedes dos. Cada ladrillo, cada cerca, cada surco de verduras. Su voz se quiebra. Todo es sudor, es esperanza. Vuelve a mirar a Huyen, esta vez sin duda en los ojos. Por eso, quiero que los dos sigan esforzándose. Niega suavemente con la cabeza. No por mí, no para demostrarle nada a nadie, sino por ustedes mismos. Aprieta la mano de Huyen con la voz más grave. Y por la pequeña Maya. El silencio se alarga. En ese instante, Huyen puede escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Puede sentir el leve temblor de la mano que la sostiene. Entonces Ba-Sam vuelve a hablar con la voz aún más frágil. Si algún día deciden celebrar una boda, se detiene mucho tiempo, como si solo decirlo ya fuera un riesgo. No hace falta que sea grande, no hacen falta banquetes ni lujos, no hace falta que nadie los mire. Levanta la cabeza con los ojos enrojecidos. Solo con que yo esté allí. Huyen contiene la respiración. Seré yo quien dé testimonio de su unión. Esas palabras caen en la pequeña habitación pesadas y cálidas a la vez. Dar testimonio de lo mucho que han sufrido, de los momentos en que parecía imposible seguir, y aún así no se soltaron la mano. Las lágrimas caen ya sin esconderse. Dar testimonio de que han ido contra tantas voces que intentaron detenerlos. Ba-Sam baja la cabeza. Su voz se rompe frágil hasta doler. No deseo nada más. Solo espero que esta vez no esté del lado equivocado. La garganta de Huyen se cierra. No logra decir una palabra. Solo siente cómo su mano es apretada con más fuerza, como una disculpa, como un encargo, como una promesa tardía. Afuera el viento sopla con más fuerza. Las hojas chocan entre sí, el alero cruje suavemente. Pero dentro de esa pequeña habitación, las manos de las dos mujeres siguen unidas. Sin juramentos, sin palabras en voz alta. Solo una promesa silenciosa. Desde este momento ya no están en lados opuestos. Y en algún lugar en el corazón del espectador surgen preguntas en silencio. Una boda pequeña y sencilla. ¿Será suficiente para cerrar las heridas del pasado? ¿O la felicidad apenas nacida está a punto de enfrentarse a una prueba aún mayor que la espera más adelante? Ba-Sam sirve un poco más de agua en la taza de Huyen. El agua caliente cae despacio soltando un vapor fino bajo la luz amarilla. Su mano ya no es tan firme como antes. Cada movimiento es lento, como si no solo estuviera midiendo la cantidad de agua, sino también cada palabra que está a punto de decir. Si ustedes dos deciden hacer la boda. Hace una breve pausa. Creo que deberíamos hacerla pequeña. Huyen se queda quieta un instante. De forma instintiva, su mirada se desliza hacia la puerta del cuarto interior, donde Maya duerme profundamente, respirando con calma, sin saber que las decisiones de los adultos están empezando a dar forma a su futuro. Con que haya una comida sencilla, continúa Ba-Sam, con una voz tranquila pero muy suave. Invitamos a unos pocos familiares cercanos. Ponemos el altar de los antepasados. Encendemos un incienso como es debido. Asiente como si se convenciera a sí misma. Con eso, es suficiente. Una leve sonrisa aparece en sus labios. No es forzada ni exagerada. Es una sonrisa cálida y sincera, la de alguien que ya ha recorrido casi toda su vida y no necesita apariencias. Ya soy vieja. No espero nada ostentoso. Con tal de verlos a los dos uno al lado del otro. Su voz se apaga un poco. Tranquilos, ya me doy por satisfecha. Huyen baja la cabeza. Sus manos aprietan inconscientemente el borde de su ropa como si se aferrara a sí misma para no dejarse arrastrar por la emoción que empieza a crecerle por dentro. Pero
La palabra sale muy bajito, casi se pierde en el aire. Nuestra situación sigue siendo difícil. Ye aún tiene demasiadas cosas de las que preocuparse. Tengo miedo. Huye no termina la frase, pero su mirada lo dice todo: el miedo a la carga, el miedo a un futuro incierto, el miedo de que una decisión apresurada traiga nuevas heridas. Ba-Sam la observa durante largo rato, sin reproches, sin presionarla. Luego niega suavemente con la cabeza. Lo entiendo. Por eso digo que sea algo pequeño. Apoya su mano delgada sobre el pecho, donde el corazón sigue latiendo con regularidad, aunque ya más débil que antes. El dinero puede faltar, pero la posición de una mujer. Hace una breve pausa. No debería hacerte sentir en desventaja. Esa frase cae suave pero profunda. Has tenido que soportar demasiados comentarios por estar con Ye. Lo sé, he escuchado todo. Huyen se muerde el labio. La garganta se le cierra no por sentirse reprendida, sino porque por primera vez alguien se pone claramente de su lado. Después de un momento habla en voz baja. Solo me da miedo. Que hagamos la boda y luego vuelvan los problemas. Me preocupa Maya. La frase queda en el aire, pero Ba-Sam lo entiende perfectamente. Suspira con suavidad. Luego pasa la mano despacio por el dorso de la mano de Huyen con un gesto lento y sincero, como si quisiera transmitirle un poco de calma. La boda no es para presumir ante el mundo, es para que uno mismo tenga un apoyo. Gira la cabeza y mira hacia la habitación donde Maya duerme. La niña necesita saber que tiene una familia completa, que hay alguien a quien llamar papá, alguien a quien llamar mamá, y un lugar al que pueda regresar. Afuera el ladrido lejano de un perro rompe levemente el silencio. Ambas se sobresaltan un poco y luego vuelven a quedarse calladas. Ba-Sam continúa despacio con una voz más grave, como hablándose a sí misma y también a Huyen. Yo me encargaré de lo necesario. No será mucho, no será complicado. Levanta la mirada firme. Pero yo estaré ahí para dar testimonio de ustedes dos. Huyen alza la cabeza. Sus ojos se humedecen brillando con una emoción frágil y al mismo tiempo fuerte, como alguien que ha caminado muy lejos en soledad y de pronto ve una luz al frente. Pero Ye susurra. Él lo entenderá, la interrumpe Ba-Sam no con dureza sino con seguridad. Siempre piensa primero en los demás. Por eso me preocupa. Su voz se apaga un poco. Que cargue con todo sin decir nada. Un silencio cae sobre la pequeña habitación. Bajo la luz amarilla, el rostro de Huyen refleja esperanza y preocupación al mismo tiempo, como alguien que está frente a la puerta de la felicidad, con la mano ya sobre el picaporte, pero sin atreverse aún a empujar. Afuera el viento sigue soplando. La vida sigue siendo inestable. Será suficiente una boda pequeña y sencilla para proteger a Huyen de las tormentas que aún esperan más adelante. Ya es completamente de noche cuando Ye empuja la puerta de madera y entra en la casa. La bisagra vieja cruje suavemente, pero en ese silencio el sonido se oye con claridad como un aviso: ya llegó. El olor del arroz recién hecho llena la pequeña casa. El vapor caliente que sube de la olla se mezcla con el aroma de la sopa aún humeante, creando una calidez muy familiar. Una de esas sensaciones que con solo sentirla hacen que los hombros se relajen y el cansancio pese un poco menos. Ye deja el bolso de tela gastado en un rincón. Sus hombros caen levemente como si se quitara un peso de encima, aunque solo por fuera. El cansancio real sigue ahí, más profundo, más pesado, difícil de soltar. Maya escucha la puerta. Desde la habitación sale corriendo descalza con los pies golpeando suavemente el suelo de cemento frío. El tío Ye ya volvió. Su voz suena clara y alegre. Antes de que él pueda reaccionar, Maya se lanza y se abraza a su pierna, como si temiera que con solo tardar un segundo él pudiera desaparecer otra vez. Ye se queda quieto un instante. Luego se inclina y la levanta en brazos.
Sus brazos tiemblan un poco por el cansancio, pero aún así la sostiene con fuerza como si soltarla, aunque fuera un poco, hiciera que su pequeño mundo se le escapara de las manos. «Te portaste bien hoy», sonríe con la voz ronca por el agotamiento. «Le hiciste caso a mamá Huyen». Maya asiente una y otra vez con una sonrisa tan brillante que suaviza el corazón de cualquiera. «Me porté muy bien, me comí todo». Ye suelta una pequeña risa. Huyen está en la cocina todavía con la cuchara de madera en la mano. No dice nada, solo observa en silencio. Su mirada se queda mucho tiempo en el rostro de Ye. Ve su sonrisa y también ve todo lo que él intenta esconder detrás de ella. Las ojeras, los hombros ligeramente encorvados, la forma en que se queda quieto un segundo más, como si necesitara juntar fuerzas antes de seguir. «Ve a ducharte», dice Huyen en voz baja. «La cena ya está lista». Ye asiente y baja a Maya al suelo. La niña corre obediente hacia la mesa mientras él entra en silencio. Huyen observa su espalda, la postura encorvada, los pasos más lentos de lo habitual. No necesita preguntar para saber lo duro que ha sido su día. La cena transcurre en un silencio poco común. No es un silencio frío, sino el de quienes se conocen demasiado bien. No hace falta hablar mucho para entenderse. Maya termina de comer primero. Bosteza con los ojos a medio cerrar y Huyen la lleva a dormir. Cuando la puerta de la habitación se cierra, la casa queda en silencio solo con ellos dos, y la luz amarilla cayendo sobre la pequeña mesa de madera. Huyen sirve una taza de agua tibia para Ye y la coloca frente a él. Luego se sienta enfrente. Sus manos descansan sobre el regazo y se aprietan ligeramente. «Oye». Ye levanta la mirada. «Hoy, mamá Sam habló conmigo». Él se detiene apenas un instante, tan leve que si uno no presta atención no lo notaría. «¿Qué dijo?» Huyen respira hondo. Dijo, «que quiere que hagamos una boda». El ambiente parece tensarse. Ye baja la cabeza. Su mano aprieta la taza. Las puntas de los dedos se le ponen blancas. Huyen continúa con voz calmada, escogiendo cada palabra con cuidado. Una boda pequeña, sin nada ostentoso, sin grandes banquetes, solo con ella algunos familiares cercanos y las personas que de verdad nos entienden. Levanta la mirada y lo observa. Dijo que quiere ser quien dé testimonio de nosotros. Ye guarda silencio durante largo rato. La luz amarilla deja al descubierto el cansancio que no ha podido ocultar en su rostro. En ese momento ya no es un hombre luchando contra la vida, sino alguien frente a una decisión demasiado pesada. «Lo sé», dice por fin. Seguro que lo pensó mucho antes de decirlo. Huyen asiente suavemente. «No me atrevo a decidir yo. Quiero que seas tú quien lo decida». Duda un poco y añade con la voz más baja. «Y, si estás de acuerdo, entonces decidiremos cuándo hacerlo». Ye se recuesta en la silla y suspira. «Ahora mismo, tengo miedo de no ser suficiente». No termina la frase, pero Huyen entiende. Lo mira sin reproche ni presión, solo con dulzura y paciencia. «No necesito una boda grande. Solo necesito que estemos claros entre nosotros y tener un día para que Maya sepa que somos una familia». Ye cierra los ojos un momento. En su mente aparece la imagen de Maya durmiendo profundamente. Luego Huyen cargando todo en silencio. Y finalmente él mismo bajo el sol ardiente de la obra, con el sudor mezclado con el polvo. Abre los ojos. «Dame un poco de tiempo». Su voz es baja, firme, no para huir, sino para elegir el momento en el que pueda estar a tu lado sin tener que agachar la cabeza por la preocupación. Huyen asiente, no presiona, no pregunta más. Afuera el viento nocturno pasa entre la cerca, las hojas susurran sin descanso, y en esa pequeña casa, una boda aún sin fecha, un hombre cargando con la responsabilidad y el amor, y una decisión suspendida entre la esperanza y la presión. ¿Cuándo elegirá Ye el momento para hacer una promesa para toda la vida?
¿Tendrá tiempo y fuerza suficientes antes de que los riesgos allá afuera lo arrastren hacia abajo?